Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba sólidamente construida. Te damos gracias, Señor, por querer reforzar nuestras estructuras interiores según tu palabra, según tu voluntad. Danos una actitud dócil para poder reconocernos según tu mirada y poder rehacernos siendo tú el arquitecto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, me alegra estar nuevamente con ustedes. Yo soy Liliana Quitián, discípula de la comunidad Verbum Dei de Bogotá. El día de hoy vamos a orar con el Evangelio de Lucas 6, 43 al 49. Lucas 6, 43 al 49. Y tenemos una cita de apoyo en Romanos 12, 2. Y es que veía a través de esta palabra, pues, cómo el Señor va transformando poco a poco nuestro interior. Y cuando hablamos del interior, pues tenemos que pensar que se compone de nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, sentimientos. Jesús nos mira con integridad y podríamos decir que el balance entre las diferentes partes, ese equilibrio es lo que nos trae la salud en todos los aspectos. Por eso Jesús nos llama hoy a tener una estructura interior firme que nos permita ser felices a largo plazo. Entonces, es como una forma también de verlo como una medicina preventiva. Dios va ajustando poco a poco, según vamos orando, según nos vamos cimentando en la palabra, para ser realmente libres. Él, que es la piedra angular, quiere que estemos basados en Él, y que quien tiene la verdad, que nos hace libres, que nos da una profundidad desde el amor, pues es quien quiere que estemos cimentados bajo Él, ¿no? Entonces pensaba, ¿qué pasa cuando no reforzamos a tiempo nuestras estructuras? Pues que necesitamos a veces reconstruir, y para eso pues hay dos formas, ¿no? Por una demolición planificada o por una falla estructural, ¿no? Esas fallas en nuestra vida se pueden dar de muchas formas. Cuando tenemos pesos que nuestra estructura no puede soportar. Puede ser momentos de un duelo muy duro, momentos de estrés que ponen al cuerpo en su límite, o incluso alguna situación que se presenta que es como la suma de todo lo que ya traemos y hace que colapsemos. Entonces, la buena noticia es que en esos momentos de crisis el Señor nos levanta, nos ayuda, nos acoge la fragilidad que tenemos para que hagamos experiencia de aquella situación que nos llevó hasta ahí, que nos reconozcamos qué fue lo que falló. A lo mejor no lo habíamos podido ver antes porque estábamos distraídos en otras cosas. La otra opción que les hablaba sería como una demolición cuando es planificada, ¿sí? Cuando no se puede construir sobre lo que existe, porque no hay forma, ¿sí? No hay los cimientos suficientes para poder utilizar lo que ya hay. Una imagen que me ayudaba a entenderlo es que mi abuelo, él compró un lote y a medida que iba consiguiendo los materiales iba construyendo según lo que necesitaba, pero él pues no era arquitecto. Entonces, ¿qué pasaba? Que habían espacios comunes muy amplios, pero luego entonces a medida que iba necesitando más habitaciones, los espacios, los pasillos eran muy estrechos, o había incluso una escalera para pasar, porque pues ya luego entonces un siguiente piso, ¿no? Y esa era muy empinada, entonces no podías pasar sin así erguido, tenías que agacharte o si no te pegabas, y era muy muy peligroso. Luego de bajada también, y por más que luego ya los hijos querían mejorar la casa,
pues la única forma era demolerla, ¿sí? Y demoler, tumbar, derrumbar suena duro, ¿sí? Pero tenemos a Jesús de nuestro lado, que quiere que precisamente hagamos el trabajo de cavar, ahondar, para que, pensando a futuro, para que nosotros tengamos unos cimientos, que no llegue cualquier cosa y nos derrumbe, que no nos quiten la paz, que no nos quiten esa tranquilidad que Él nos ha dado. Entonces, cuando dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pues se refiere precisamente que para poder tener ese reino de amor y paz en nuestro corazón, necesitamos vivir a profundidad la palabra, ¿sí? Tenerla como nuestro cimiento y no como nuestra fachada. El que dice Señor, Señor sería, por ejemplo, una persona que puede tener las estructuras basadas en el que dirán, en los miedos, en los valores del mundo, en los celos, bueno, y adorna su casa con buenas intenciones, como ayudar a los demás. Entonces esas son como las materas de sus ventanas, pero no es lo que hay de fondo. Cuando lo que hay de fondo, que está volcado hacia afuera, se va, se cae, entonces todo en su interior se derrumba. Y eso es lo que el Señor no quiere. Me ayudaba también la imagen de la película de la estrategia del caracol, cuando le entregan, ¿no? Aquí está su casa pintada. Y a veces somos así, nos enfocamos en lo superficial, en pintar, en que sea bonito, pero Dios quiere que no nos quedemos ahí, sino que vayamos a lo que es más nuestra identidad, lo más interior, ¿sí? Y para eso, pues necesitamos que en la oración lleguemos a reconocernos, ¿sí? Por ejemplo, una humedad en una casa. La primera solución que uno puede ver es como limpiamos, pintemos y ya. Una humedad en nuestra vida interior podría ser una crítica. Algo que salió, juzgaste, bueno, miraste a la otra persona según los criterios que tenías, pero sin amor, sin misericordia. ¿Y qué hay detrás de eso? De pronto hay una envidia, un rencor, un recuerdo que no ha sanado y que entonces no te deja ser libre. Y que si no lo atacas o lo refuerzas realmente, a futuro, pues va a hacer que toda tu casa empiece a tambalear, ¿sí? Porque te va a carcomer. Entonces, oramos diariamente para que el Señor sea quien nos muestre cómo reforzar esas estructuras y qué es lo que necesitamos cambiar. Nos lo dice San Pablo en Romanos 12:2, ¿sí? Cambiemos nuestros criterios del mundo, eso que ha calado en lo profundo, y desde allí renueva tu interior, para que puedas descubrir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le es agradable, lo que es perfecto. Y algo que me ayudaba a entender esta perspectiva de Pablo es que la neurociencia nos enseña que nuestra mente efectivamente puede cambiar. Las conexiones neuronales cambian a medida que tú aprendes cosas nuevas. Entonces Dios ya te ha equipado con esa capacidad para renovarte. ¿Y por qué es importante las neuronas y los pensamientos? Porque nuevos pensamientos te llevan a tomar nuevas decisiones y otras decisiones te llevan a nuevas conductas, las cuales pues a la vez generan otras experiencias que producen otras emociones y sentimientos que son a su vez como el combustible de los pensamientos. Entonces fíjate cómo vamos evolucionando. Pero entonces necesitamos a Jesús para que sea como dice el salmista. Si el Señor no construye la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Necesitamos su visión. Por eso hablamos de la voluntad de Dios, para que Él, que sabe que es lo mejor para nosotros, nos permita identificar y así entramos a la oración con humildad, viendo qué es lo que Él quiere que transformemos. Pueden ser cimientos que no te están dando la autenticidad en el seguimiento a Jesús, y que pues son más fuertes de lo que has pensado, el orgullo, el miedo a la soledad, una perspectiva más desde la vida terrena que desde la eterna. Solamente el Señor, que es el arquitecto, es el que te puede decir. Y por eso lo maravilloso de la oración, entrar en ese diálogo con Él, identificar qué cosas necesitas cambiar,
Puede que tengas un castillo interior hermoso, pero has puesto una muralla a tu alrededor y capaz de soportar bombardeos, pero resulta que solamente te pueden llegar flechas. Entonces necesitas deshacerte de eso para poder brillar, para poder mostrar quién eres. Entonces hoy te invito a que entres a la oración con esa actitud de humildad, confiado en que lo que es débil en las manos del Señor es fuerte, y que Él quiere solo lo mejor para ti, que quiere cuidarte, que quiere que tú tengas esa tranquilidad que sobrepasa los momentos difíciles, esa casa construida sobre la roca. Que tengas una muy bendecida oración.